Majestad Televisión presenta su programa Un Oasis en el Desierto. Un programa dirigido especialmente a todas aquellas mujeres que desean refrescar su alma en medio del desierto que trae el diario vivir. Y ahora, con ustedes, la hermana Dayanara Rubio. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 5, versículos 22 al 32. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El tema de esta tarde, el papel de la esposa. Y comenzamos con el versículo 22 del capítulo 5 de la carta a los Efesios, que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Luego en versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer. Jamás pensé que la persona que usted ve enfrente suyo, jamás pensé que la hermana Dayanara algún día iba a estar hablando de este tema. Algún día iba a estar compartiendo sobre algo así. Jamás en mi vida pensé que iba a enfocar esta escritura en la sujeción de la mujer hacia el esposo. Aquí dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Quiero compartirles el capítulo 11 de 1 Corintios, en el versículo 2 y 3, dice lo siguiente: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Tanto el primer versículo que nosotros leíamos como el que acabamos de leer en Corintios, pues nos está hablando de la cabeza de la mujer. En toda compañía, en toda empresa, en todo lugar, siempre va a haber alguien que está al mando. Siempre va a haber alguien que es la cabeza.
Como humanos, leíamos en Corintios que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre asimismo es cabeza de la mujer. Ese es el orden establecido por el Señor. Es un orden que nos hace a nosotras, las mujeres, tener una cabeza que toma decisiones, una cabeza que lleva en muchos casos la dirección del hogar. Y les decía que en lo personal nunca pensé que iba a estar hablando de esta forma, porque esto va muy en contra de lo que yo anteriormente pensaba. Y quizás va a haber mujeres que van a pensar de la misma forma en la que yo antes podía pensar. Va a haber inclusive hombres que van a decir, no, hermana, eso era en tiempos antiguos. Ahora estamos viviendo la época moderna. O quizás va a haber hombres que van a decir, hermana, qué bien que está tocando esto. Yo creo que no es el darle lugar a una persona ni estar a favor de otra. Es irnos directamente a la Escritura. A la Escritura en donde sabemos que como cristianas estamos siendo guiadas directamente por Dios por medio de cada uno de los versículos que encontramos en la Biblia. No es que un hombre escribió y se le antojó. En ese caso, Pablo, que fue el que escribió a los Corintios, fue Pablo el que escribió a los Efesios. No podríamos decir que fue Pablo el que puso el orden. Pablo era dirigido por su cabeza, por el Señor. Y asimismo, sabiendo que él estaba sujeto al Señor, de esa misma forma, nos dice a nosotras las mujeres que nosotras debemos de estar sujetas a nuestro esposo. ¿Pero qué implica la sujeción? ¿Qué es la sujeción? Tenemos que estarnos sometiendo a lo que nuestro esposo diga que hagamos, tenemos que estar con la boca callada sin expresarnos. ¿Será que vamos a tener que estar obedeciendo absolutamente a todo lo que nuestro esposo en ese momento desee? Lo más hermoso de esta lectura es que la palabra habla de la mujer sujeta al esposo, pero sujeta al esposo que ama a la esposa. Sujeta al hombre que está dispuesto a amar sin condición, a amar porque desea el bien de los demás, a amar porque no es egoísta, a amar porque siempre va a estar dispuesto a atender a aquella persona que necesita su ayuda. Y hablando de ayuda, podríamos remontarnos al libro de Génesis, en donde el Señor mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Le haré, al hombre le haré. Le haré al hombre alguien para que lo acompañe. Y quizás usted podría decir que egoísta, ¿verdad? Que hizo un hombre y le hizo una ayuda al hombre. ¿Por qué no de pronto el Señor hizo una ayuda a la mujer? O de pronto hizo a la mujer y le dijo al hombre, sé de ayuda para tu esposa. Si nosotros enfocáramos únicamente ese versículo, sin tomar en cuenta lo que leíamos al principio de Efesios, en donde dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermoso, ¿verdad? Hermoso que vamos a estar sujetos a un hombre que nos ama, un hombre que está velando por nosotros, un hombre que no nos humilla, un hombre que en todo momento está dispuesto a acompañarnos en los momentos sumamente alegres, pero también esos momentos sumamente tristes, porque es el complemento de la mujer, y eso es lo que dice la palabra del Señor en el versículo 31 del libro de Efesios en el capítulo 5. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne.
En muchas ocasiones nosotros podemos decir, estamos viviendo en el mundo en una etapa en donde ya no se vive esa clase de vida. Ya la mujer ya ha escalado de una manera tan grande que se puede decir que estamos al mismo nivel con el hombre. En cuanto a conocimiento, la mujer se ha preparado. En cuanto a las tendencias de diferentes cosas, la mujer siempre está actualizada. Y qué bonito que la mujer se prepare, qué bonito que la mujer aprenda, qué bonito que la mujer pueda dedicarse a superarse ella misma. Considero plenamente que es necesaria la educación de la mujer. Y es necesaria porque en muchas ocasiones, si nosotros nos vamos directamente a la sujeción al hombre y ser de ayuda únicamente para el hombre, podemos decir que podríamos tomar la escritura como un poco tirando al machismo, tirando a apoyar lo que el hombre haga independientemente si es bueno o es malo. Sin embargo, para que no nos pase eso, para no estar sujetas a un marido que en muchas ocasiones lo que va a hacer es lastimar a la mujer, ahí es donde nosotros debemos de analizar y pedirle la dirección al Señor. Aquí nos dice la palabra del Señor, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. De una u otra forma no estamos dejando al Señor y en todo caso nuestra sujeción primordial debe ser a nuestro Señor. Aquel que dio su vida por nosotros, aquel que se entregó para cambiarnos esa mentalidad que en muchas ocasiones lo que hace es hundirnos y no sacar esa mentalidad que nos dice el Señor que somos valiosas delante de su presencia. Maridos, amad a vuestras esposas, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Tenemos un papel que desenvolver y en muchas ocasiones no lo llevamos a cabo. Porque nosotras nos casamos y queremos seguir haciendo nuestra voluntad. Porque un día decidimos formar una familia y no escogimos bien a la persona con la que queríamos pasar el resto de nuestra vida. Tomamos decisiones tan a la ligeras en nuestra soltería. Y precisamente ahí es donde es tan importante la educación. Es tan importante el analizar bien, el buscar bien, el dejar que sea Dios el que escoja por nosotros, porque muchas veces nosotros nos encaprichamos con una persona y no importa que esa persona sea así o sea así, sea dominante o no sea dominante, sea amoroso o no sea amoroso. En ocasiones nos basamos y nos dejamos guiar por un aspecto físico. Y nos enamoramos del aspecto físico y no de la persona interior. O en otros casos, decimos, no, pues es una persona trabajadora. Es una persona trabajadora. Es una persona trabajadora, pero que se emborracha a más no poder. Pero es responsable. Son cosas que nosotros vemos en el noviazgo y no le damos la debida importancia. Y llegamos a formar esa familia que tanto anhelábamos. Pero cuando llegamos al matrimonio nos damos cuenta que la persona era completamente diferente a lo que nosotros nos habíamos imaginado que era en el matrimonio. ¿Y por qué pasa eso? Porque aunque vimos algunas cositas que no estaban muy bien, de cualquier forma nosotros en algún momento dado dijimos, bueno, eso se le va a pasar, al momento de casarnos va a cambiar, yo sé que por mí él va a ser diferente. No nos engañemos.
No pensemos que una persona va a cambiar a un hombre, que una mujer va a cambiar a un hombre. Es Dios el que cambia a las personas. Que sea Dios el que te lo entregue cambiadito. No que tú quieras cambiar a un hombre. Pero esas son cosas que pasan en el noviazgo. Y llegamos al matrimonio. Y nos damos cuenta que el marido que tenemos ahora es una persona que se la pasa tirado en el sofá, sin hacer absolutamente nada. Se llega al día siguiente y a él ni siquiera le importa si trabaja o no trabaja, si hay una entradita económica por ahí. Y nosotros de pronto decimos, ¿cómo voy a estar sujeta yo a un marido así? ¿Cómo voy a estar yo dependiendo de un marido así? No viste antes y ahora te metiste en una relación en donde hay que obedecer un orden que el Señor puso en casa. Sin embargo, no crea que en este momento estoy para apoyar la conducta del esposo. Porque la palabra del Señor dice, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Será que el marido está cumpliendo también con ese deber? ¿Será que el marido también está obedeciendo lo que el Señor está mandando? Que tiene que amar a sus esposas. El que ama a su esposa se preocupa por alimentarla, se preocupa por tenerle un techo, se preocupa por estar ahí con ella y darle lo que necesite. Sin ser egoísta. Porque cuando entra el egoísmo, ya no podemos decir de que hay un amor genuino. Y el Señor está hablando del amor similar, igual, al que nuestro Señor tuvo para la iglesia, tiene para la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres. Pero mujeres, debemos de estar sujetas a nuestros esposos. ¿Qué implica eso? Yo les decía hace un momento, en lo personal considero la educación básica en cualquier persona, tanto en los niños varones como en las mujercitas. Es necesario que se estudie, es necesario que aprendan a valorarse ellas mismas, es necesario que aprendan a superarse ellas mismas, es necesario que aprendan a valerse de ellas mismas. Mientras está soltero, uno puede hacer lo que uno quiere y cuando quiere y a la hora que quiere. Cuando ya comenzamos una relación de matrimonio, ya la situación es muy, muy diferente. Yo antes pensaba que a mí ningún hombre me iba a mandar. Antes yo pensaba que yo estaba estudiando para no tener que pasar metida en mi casa. Y en una ocasión yo recuerdo que hablábamos con mi novio cuando yo estaba soltera por allá en Honduras. Hablaba con la persona que era mi novio, con planes nosotros de llegar a formar alguna familia. Y él me decía, cuando nos casemos, nosotros no vamos a tener una empleada en la casa. Y yo le decía a él, ¿cómo que no vamos a tener empleada? ¿Cómo no vamos a tener a alguien que ayude en la casa si yo voy a estar trabajando, usted va a estar trabajando? Yo no voy a llegar a la casa después a tener que ir y limpiar la casa. Así que yo no me la voy a pasar metida lavando platos, lavando ropa, planchando ropa, cocinando. Yo no voy a hacer eso. Era mi mentalidad. Yo decía, pasé estudiando tantos años como para meterme en la casa, hacer labores de la casa, jamás. Y él me decía, vamos a estar comenzando, no vamos a poder estar manteniendo a una persona que ayude en casa cuando vamos a tener que estabilizarnos en el hogar, comprando los muebles, pagando casa, tantas cosas, tantas responsabilidades económicas que implica el comenzar una familia. Pero yo le decía a él, si usted no la paga, yo la pago. Para eso voy a trabajar.
llego al Señor y mi mentalidad cambia completamente. Cambia completamente porque creo que Dios transforma la mente humana cuando uno se deja guiar por el Señor. De una u otra forma, yo considero que si yo me hubiera casado con una persona de mi misma edad, como una persona posiblemente al que yo no estimara tanto, con el temperamento que la hermana Dayanara tiene, hubiera sido la que dominara en el hogar. Pero Dios, cuidando que Dayanara obedeciera su palabra, cuidando que yo estuviera cumpliendo con el mandato de Él, hizo que yo me casara con una persona mayor, una persona a la cual yo respetaba, una persona a la cual yo admiraba de una manera que no se podría hacer con alguien de mi misma edad, porque con alguien de mi misma edad yo me consideraba igual. Pero con el esposo que tengo, yo considero que estoy aplicando la palabra cuando dice, mirad a los demás como superiores a nosotros mismos. Si nosotros aplicáramos esa palabra mirando a los demás como superiores a nosotros mismos, no tendríamos ningún problema en sujetarnos, porque en todo momento sentiríamos que la otra persona está en un nivel superior. No quiero decir con eso que nos valoramos menos. Lo que estamos diciendo en este momento es que al momento de considerarlos como superiores a nosotros mismos, estamos viéndolos en una escala de valores, no del valor en sí de la persona misma, sino de la escala de valores en donde hay una persona que está en un nivel superior. Y les decía, en todos lados siempre va a haber una persona que esté al mando, una persona que esté controlando lo que los demás hacen, una persona que esté supervisando, una persona que en muchas ocasiones es la que tiene las ideas. En un equipo de trabajo siempre va a haber alguien que esté dirigiendo. En un país hay un presidente, no hay dos presidentes. La esposa del presidente no tiene la misma potestad, no tiene la misma autoridad que el presidente de la República. En una iglesia hay un pastor, hay un líder, hay esa persona que Dios puso para que dirigiera. Si hay dos personas allí, pues lógicamente cuando hay dos, uno piensa de una forma y otro piensa de otra, este toma decisiones por este lado y este toma decisiones por otro lado, y de pronto cuando se encuentran, no, pues que la hermana me dijo esto, pero usted está diciendo esta otra cosa. Entonces ahí es cuando definitivamente necesitamos al líder. Eso mismo pasa en el hogar. Necesitamos que haya un cabeza del hogar. ¿Y quién es la cabeza según la palabra? El esposo es la cabeza de la mujer. ¿Cuál es nuestro papel entonces? Es someternos a nuestros esposos. ¿Cuál es el papel de la mujer en el hogar? Es el cuidar de la mayor responsabilidad que como mujer tenemos, de nuestros hijos. Es cierto, nos preparamos estudiando, nos preparamos para hacer algo en la vida, pero cuando llegamos al hogar, ya no son dos, ya somos uno. En el hogar ya no somos independientes, ya vivimos acompañados de otra persona a la cual nosotros debemos de respetar y en todo caso hablar directamente cuando hay necesidad de hablarlo, cuando hay necesidad de aclarar algo, aclararlo. No estamos diciendo, no estoy diciendo en ningún momento que nosotras debemos de mantenernos calladas y que no tenemos que hablar. Pero para eso está la sujeción también a nuestro Señor. Y cuando nosotros podemos ir directamente al Señor y decirle, Señor, tengo esta situación. Padre, tengo esta situación. Mi esposo está tomando esta decisión que a mi forma de ver no está correcta.
Señor, ¿qué hago? Dame sabiduría para poder hablarlo con Él. Dame las palabras adecuadas para ir y expresarle mi sentir, expresarle mi preocupación, expresarle lo que yo estoy pensando en este momento de esa decisión que Él quiere tomar. Es una decisión en el hogar. En muchos casos, a veces, el esposo dice, no, pues nos vamos a mover de estado. Y quizás tú puedas decir, ¿cómo nos vamos a mover de estado? Aquí mi esposo tiene trabajo, aquí ya tenemos una estabilidad, pero mi esposo se quiere ir. Señor, ¿qué hago? Señor, ¿cómo le digo que yo me siento cómoda aquí? ¿Cómo le digo que yo puedo, que yo quisiera que nos quedáramos aquí más tiempo, que siento que no es el momento? ¿Será que porque estoy sujeta a mi esposo, porque tengo que dejarme guiar en todo por él, no puedo hablar las cosas? ¿Me tengo que quedar callada? En ningún momento. Yo creo que para eso está la comunicación. Para eso está el poder hablarlo directamente y decirle en algún momento dado, pedir la sabiduría al Señor y cuando todo está tranquilo, cuando la situación está como propicia para hablar, ir y decirle, ¿sabes qué? Cuando me dijiste de que nos moviéramos de estado, la verdad que es una buena idea. Sería bueno ir y conocer otros lugares, sería bueno y entrar a otro ambiente, pero ¿no has pensado que si nos vamos de aquí tienes un trabajo establecido, aquí tenemos iglesia donde vayamos a llenarnos, aquí los niños están adaptados? ¿No será que sería bueno que analizáramos mejor la situación? ¿No será que sería bueno que lo pensáramos mejor? O sea, es buscar las palabras adecuadas sin necesidad de ponernos nosotros como las sabias, como las que sabemos que aquí es donde está mejor, que allá nos va a ir mal, que definitivamente, o sea, es buscar la forma de poder hablar, es buscar la forma de no tratar de dominar la situación, porque nuestro papel está en función a que debemos de sujetarnos. Después de haber hablado, si de cualquier forma nuestro esposo tome esas decisiones que a nuestra forma de ver no son las adecuadas, entonces decirle, Señor, yo hablé, yo no me quedé callada. Si en algún momento dado esa decisión que está tomando mi esposo nos lleva al fracaso allá en el lugar donde vamos a irnos, si en algún momento esa decisión que está tomando mi esposo no fue la correcta, si compró una casa que no debía haber comprado, si compró el carro que no debía haber comprado, porque ese carro nos va a gastar más gasolina y al gastarnos más gasolina, pues va a haber más gastos a la casa que de pronto nos vamos a ver que no podemos pagar. Así que, Señor, yo cumplí con haber hablado y no quedarme callada, porque si me quedo callada, a veces me voy guardando todo eso y llega un momento en donde exploto. Pero hablé, Señor. Y ya que ya hablé, ya mi esposo ya sabe mi punto de vista. Si él llega a fracasar, va a ser ya su decisión. Yo, Señor, de cualquier forma, yo quiero que me des tranquilidad a mí, quiero que me ayudes a aceptar lo que mi cabeza está decidiendo en este momento. Señor, dame la tranquilidad necesaria y sentirme que yo estoy cumpliendo contigo porque me estoy sujetando a mi esposo. Yo estoy cumpliendo contigo porque yo no estoy de una u otra forma llevando la dirección del hogar. Yo estoy dejando que sea mi esposo el que decida. Y cuando tú sientes que tu esposo no escucha, que tu esposo, por más que le digas, no va a hacer caso, pues entonces yo irme directamente al Señor, Señor, te vengo delante de tu presencia y te digo, Señor, que en todo momento seas tú decidiendo a través de mi esposo. Bloquea, Señor, cualquier cosa que no sea tu voluntad. Yo me voy a mantener calladita, yo voy a dejar que mi esposo decida, yo me voy a quedar únicamente dependiendo de lo que tú decidas. Y si mi esposo llega a tomar la decisión de mover a los niños de escuela, llega a tomar la decisión de traer a su mamá a vivir a casa, llega a tomar la decisión de sacar a mi hermano de la casa en donde estamos viviendo, Señor, aunque de pronto no esté de acuerdo,
aunque de pronto me duela la decisión que Él está tomando, Señor, yo solamente te voy a pedir a ti que seas tú dirigiéndolo a Él, que seas tú dirigiéndolo y sabiendo que eres tú el que estás dirigiendo a mi esposo. Padre, yo quiero ser feliz con la decisión que Él tome. Yo quiero estar tranquila. Y como te digo, Señor, si en algún momento se equivoca mi esposo, pues yo voy a rendirte cuentas a ti porque yo me sometí a mi esposo. Mi esposo va a rendir cuentas a ti porque él fue el que tomó malas decisiones en el hogar. Es someternos al esposo, pero de cualquier forma someternos al Señor. Es ir directamente y decirle, Señor, aquí estoy. Hace algunos días hablábamos con una hermana y nos comentaba de una relación de un hermano que se congregaba a escondidas de la esposa, que aportaba al ministerio a escondidas de la esposa. Y cuando yo supe eso me dio tristeza. Me dio tristeza porque en ocasiones usted puede pensar que somos las esposas a veces las que nos vamos a escondidas a buscar del Señor, las que de pronto guardamos algo por ahí para darlo al Señor. Pero qué triste que sea el esposo el que tenga que someterse a nosotros. Y en ese caso era hablar de el congregarse, de alimentarse espiritualmente, cuando la prioridad es someterse al Señor. ¿Quién es la cabeza del marido? Es Cristo. Y en ese caso, el esposo estaba sometido a la voluntad de la mujer. No estaba sometido al Señor, estaba sometido a la mujer. Por otro lado, es triste que muchas mujeres no vayan a la iglesia porque quieren estar sujetas al esposo. Porque el esposo no las deja. Y como el esposo no las deja y como uno tiene que estar sujeta al marido, pues entonces pues tampoco voy a buscar del Señor porque tengo que obedecer la palabra. ¿Cómo es eso? No pongamos de excusa a que tenemos que estar sujetas al esposo. Y como el esposo no quiere que vayamos a la iglesia, pues tampoco vamos a ir a buscar del Señor, porque tenemos que obedecer a la palabra. Dice la palabra, Cristo es la cabeza del esposo. El esposo es la cabeza de la mujer. Vamos a obedecer al esposo de no ir y congregarnos únicamente porque él no quiere, cuando él tampoco está obedeciendo a su cabeza, que es Cristo, porque tampoco él se está sujetando al Señor. ¿Cómo me voy a someter yo a alguien que no ama a Dios? A alguien que no me está amando a mí, porque al decirme que yo no vaya y busque de Dios, quiere decir que tampoco ama a Dios. Y si no ama a Dios, si no me quiere a mí, como dice la palabra del Señor en este caso, dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Así que si amamos si ellos nos aman a nosotros, tienen que darse cuenta que nuestro bien está en la presencia del Señor, que nosotras como mujeres debemos de buscar del Señor, que nosotras también debemos de llenarnos y que cuando buscamos de Dios, viene a nosotros una tranquilidad, viene a nosotros una paz, viene a nosotros la forma de poder llevar mejor un matrimonio, porque si no estamos conectadas con el Señor, también va a ser un caos nuestro hogar. Yo les decía, como solteras, nosotros podemos hacer lo que queramos. Cuando nos casamos, nuestro papel completamente cambia. Ya no somos la soltera, ya somos la casada. Y si somos la casada, debemos de estar sujetas al esposo. Pero aquí va otra cosa.
A veces estudiamos y queremos seguir trabajando aún cuando nos casamos. Mientras no vengan los hijos, yo considero que se puede hacer. Mientras no haya hijos, considero que la persona puede, si el esposo está trabajando y usted puede trabajar de igual forma y no descuidar su relación con su esposo, si no descuida en sí la atención que debe tener hacia aquel compañero, yo creo que está bien. De cualquier forma, aunque ambos trabajen, uno habla mucho de, cuando está en nuestros países, habla mucho de que la mentalidad del americano es muy diferente a la del latino, que el americano ayuda más en cuestiones del hogar, trabaja más en equipo en cuestión del hogar. El latino en muchos casos es un poco más diferente, el latino espera que se le atienda. Yo creo que ahí es donde hay un complemento en sí, cuando las personas pueden complementarse y ayudar ambos en el hogar. En lo personal, yo tengo un esposo del cual no me quejo en ningún momento. Ama a Dios con todo su corazón, busca servir en la obra del Señor, a como de lugar, se desprende de una manera increíble de cualquier cosa material para poder darle a los demás. Es una persona que en lo personal yo admiro de una manera que no se admira a cualquier otra persona, realmente. Lo admiro como siervo de Dios, pero también lo admiro como esposo. Como esposo, es una persona que no está esperando a que yo le sirva la comida. No está esperando a que yo tenga que estar metida completamente en la casa, haciendo todas las labores de la casa. Si él tiene tiempo, él mismo arregla su ropa, él mismo se prepara algo de comer. Y usted podría decir, ¿el hermano Rodríguez? ¿El pastor? ¿Haciendo eso? Cuando posiblemente podrían tener una persona que les haga eso, o tiene la esposa. ¿Cómo es eso que la hermana no va a atender a su esposo? Y quizás hay algunos ahorita que estén criticando y estén diciendo, ¿cómo? ¿El hermano Rodríguez y esa mujer qué está haciendo? Puede ser de que haya personas que de pronto estén hablando de esa forma. Sin embargo, ahí es donde está el valor del hombre. Porque he conocido de casos en donde el hombre está esperando hasta que la esposa le sirva. La esposa tiene preparadas la comida ya y llega el esposo y se sienta y ve que la esposa está atendiendo a los niños, que está haciendo una cosa, que está haciendo la otra, y la comida está ahí lista solamente para ser servida. Y él se sienta esperando a que la esposa pueda atenderlo. Qué triste. Qué triste que por ser hombre no pueda ayudar a su esposa. Qué triste que viendo que la esposa tiene tantas cosas que hacer, el esposo no pueda extender su mano para ayudarle. Nosotras debemos de estar sujetas al esposo. Y ese programa no es para hombres. Y quizás yo quisiera decirle a los esposos, esposos, necesitamos ayuda de ustedes. Necesitamos que cuando nos vean tan ocupadas, nos ayuden un poquitito. A quitar tanta responsabilidad que tenemos en el hogar. Porque a veces los esposos no valoran a la mujer y no la aman como dice la palabra del Señor. Aquel que ama ayuda. Aquel que ama ve la necesidad y extiende su mano. Pero a veces los maridos están esperando únicamente que nosotros los atendamos, y de ellos no sale el buscar ser de apoyo también a aquella mujer que se tiene que dividir
en muchas, para cumplir con su rol de mamá, para cumplir con el rol de esposa, para lavar la ropa, para planchar la ropa, para ir a dejar a los niños a la escuela, para estar pendiente de ir a recogerlos, para ir a las reuniones de la escuela, para llevarlos al doctor. Tantas cosas que tenemos que hacer. Y de paso, hay muchas que trabajan. Y aún así, a veces el esposo no es ese complemento que nosotros queremos. De una u otra forma, nosotras debemos de estar sujetas a ellos y atenderles y ser de compañía para ellos y buscar ser de apoyo para ellos. Debemos de amarlos y cuando uno ama, se le hace fácil el atender a la otra persona. Cuando uno ama, es muy difícil que critiquemos porque estamos amando. Cuando uno ama, es tan sencillo el de pronto dejarse guiar por aquella persona que el Señor ha puesto. Porque sabes que esa persona que tanto amas te está correspondiendo el amor que tú le tienes. En ocasiones no entendemos la forma en la que nuestros esposos se comportan. Y queremos que nos ayuden en esto, que nos ayuden en lo otro. Y a veces vienen cansados de trabajar. Y nosotros esperamos también que nos ayuden. Cuando si podemos atenderlos, si podemos ser de compañía para ellos, si podemos tenerle un vasito de agua y un cafecito en el momento que ellos lo necesitan, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no atender a aquella persona que, al igual que tú, dejó a su mamá, dejó a su papá, para formar una familia contigo? ¿Cuál es nuestro papel como esposa? La palabra dice que debemos de sujetarnos al marido. Pero sujetémonos por amor. Sujetémonos porque realmente valoramos el esfuerzo que aquella persona hace por nosotros. Sujetémonos porque sabemos de que Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Sujetémonos porque si tú opinas de una forma y el esposo opina de otra forma y no se llega a algún acuerdo, tanto ustedes en el hogar van a tener muchas discordias entre ustedes mismos, como aquellos hijos van a estar quizás dependiendo de la decisión que hizo mamá y la decisión que hizo papá, y a veces el hijo va a decir, mamá, ¿puedo ir a la casa de mi amiguito? Y uno le dice que sí, pero el papá opinaba diferente. Entonces no hay una sujeción, no hay una forma de coordinar los pensamientos, de ponernos de acuerdo y decir, déjame hablar con tu papá para ver qué opina. Y ya viene la esposa, sujeta al marido, no tomó la decisión en cuanto al niño, sino que se fue directamente a donde el esposo y le dijo, mira, el niño quiere hacer esto, ¿qué opinas tú? Si el esposo dice, yo no quiero que vaya, a lo mejor tú puedes preguntarle, ¿por qué? ¿Por qué crees que no sería bueno? Ya cuando él te dé las razones, pues puedes entenderle. Y de esa forma te quedas tranquilita sabiendo que tu esposo tomó la decisión correcta. Sujetándonos al marido, de cualquier forma poniéndonos de acuerdo en cuanto a la forma de hablar, en cuanto a la forma de dirigir el hogar, en cuanto a la forma de conducirnos en las decisiones tan importantes que se deben de tomar en un hogar. Ya para cerrar, quiero expresarles algo que, como les digo, yo no opinaba de esa forma antes de casarme. Pensaba que era importante que la mujer se realizara profesionalmente y trabajara en lo que había estudiado. Sin embargo, como les dije anteriormente, en lo personal yo creo que una de las mejores decisiones que puede tomar la mujer cuando se casa es dejar de trabajar en lo material.
De esa forma se puede atender mejor el hogar, se puede atender mejor la casa, se pueden atender mejor los hijos. ¿Cuántos hijos están siendo cuidados por una persona que en ocasiones los maltrata y en ocasiones les enseña cosas que tú nunca les enseñarías? ¿Cuántos hijos están viviendo de una forma tan desordenada porque la mujer que los cuidó, que no fuiste tú, les enseñó esa forma de vivir? Es nuestra responsabilidad cuidar de nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad el tener cuidado de ellos. No es la responsabilidad de la niñera. No es la responsabilidad de aquella persona que viene a trabajar a casa, a limpiar tu casa. Lo mejor es que nosotros atendamos a nuestros esposos y de igual forma que atendamos a aquellos que Dios nos ha dado para procrear, aquellos hijos que nos ha encomendado para educar. Pero a veces la responsabilidad económica nos obliga a salir. ¿Para qué meternos en compromisos económicos? Cuando nosotros empecemos a educar a nuestros hijos nosotras mismas, yo creo que el mundo va a ser diferente. Sin embargo, el futuro no se ve así. El futuro es más para que las mujeres sigan trabajando y sigan empleando el tiempo en las cosas externas y no a las cosas que hay en el hogar, a los compromisos que tenemos como mujer, a las responsabilidades que tenemos como esposa.